Pero hoy vamos a estar viendo en esta tarde la oración acorde a la voluntad de Dios, ¿verdad? Algo muy importante que la Biblia nos dice es que oremos, pero la Biblia nos dice también claramente que oremos conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor en esta tarde acerca de la importancia de orar acorde a la voluntad del Señor. Solamente para repasar un poco, recordemos qué es la oración, ¿verdad? Y creo que todos lo sabemos. La oración es, en pocas palabras, una comunión con Dios o la comunicación con nuestro Señor. Entonces, la oración, podemos decir, le hemos estado repitiendo, que es el acto sencillo de hablar con Dios, abriendo nuestro corazón, esto es en plena confianza hacia Él como nuestro Padre. Estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad?, cómo Cristo les enseñó a sus discípulos a orar, y algo que la Biblia nos revela a través de buscar las Escrituras es que hoy le podemos orar a Dios y que hoy podemos orar como nuestro Padre. Hay una paternidad de Dios hacia nosotros, y como nosotros podemos identificarnos como hijos hacia Dios a través de orar. Algo que el mundano, ¿verdad?, la Biblia le llama el hombre natural, aquel que no ha creído a Dios, es imposible que lo haga. Y nosotros, los creyentes, le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da, por la oportunidad que nos ha dado de ser hijos, y que a través de esa oportunidad podemos buscar a Dios en tiempo de, ¿verdad?, de angustia, pero no solamente en tiempo de angustia, en tiempo de gozo, en tiempo de alegría, en tiempo de tribulación, en tiempo de quietud. La Biblia nos dice que en todo tiempo busquemos al Señor. Por lo tanto, nosotros como creyentes podemos saber que la oración es este acto sencillamente de hablar con Dios y venir con plena confianza hacia Dios como nuestro Padre. Recordemos que Jesús, ¿verdad?, le dijo a sus discípulos que oraran. El Padre Celestial, Dios mismo, nos manda a orar también en todo tiempo. Por lo tanto, como creyentes nosotros, ¿verdad?, en Cristo, número uno, tenemos que tener la seguridad de nuestra salvación. Para poder orar a Dios, para poder saber que hay una confianza en nosotros en medio de cualquier circunstancia, número uno, tenemos que saber algo bien claro, que tenemos nosotros esa seguridad de nuestra salvación en Cristo Jesús, y que por lo tanto las promesas están expuestas para cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo, ¿verdad? Entonces, el tener la seguridad de la salvación lo lleva a usted a descansar en Dios, a tener esa confianza en Cristo Jesús. Otro punto que tenemos que entender y saber es que Dios nos escucha y responde cuando oramos, porque somos hijos, por lo tanto tenemos la salvación, hay promesas, y como hijos podemos venir delante de Dios y sabemos que Dios nos escucha cuando oramos. Ahora, aclarando esto de lo que hemos estado hablando últimamente, Él responde a nuestra oración siempre y cuando sea hecha acorde a su voluntad, ¿verdad? Acorde a sus propósitos, no acorde a lo que yo quiero, a mis deseos, sino que la oración que yo haga va a ir siempre acorde a la voluntad del Señor. Entonces, para ello es importante conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Recuerde el tema, orando acorde a su voluntad, a la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo me dispongo en mi hogar para orar, en lo privado o en la congregación o entre los hermanos, tengo que entender algo, que la Biblia me manda a orar, sí, pero acorde a su voluntad. Y yo sé que cuando oro delante de Dios acorde a su voluntad, Él responde, ¿verdad? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, y por lo tanto nosotros oramos para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, que se cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Así que podemos decir que para orar y estar seguro que oramos acorde a la voluntad de Dios, tenemos que saber que Dios mora en nosotros, que el Espíritu Santo está habitando en nosotros. Y la inspiración más alta del hombre debe ser darle gloria a Dios. Esto incluye orar acorde a su voluntad. Si usted y yo queremos darle la gloria a Dios, queremos atribuirle toda la gloria, por lo tanto debe de ser la oración para atribuirle a Él la gloria. Debe de hacer la oración entonces acorde a su voluntad. Número uno, que pidamos a Dios sabiduría
pidamos entendimiento, ¿verdad? Recuerda que dice la palabra del Señor, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces cuando yo vengo a orar, hermanos, yo le pido al Señor que me ayude a orar con sabiduría, porque la Biblia nos dice, lo estábamos viendo hace 2 semanas, nos cuesta trabajo orar, no sabemos cómo orar. En estos momentos vemos, ¿verdad?, que familiares se han enfermado, cercanos, amigos, pero ¿cómo oramos en este momento? Y yo les tengo que ser honesto, digo, Señor, ayúdame a orar correctamente, como conviene, que tu Espíritu Santo sea el que interceda por mí y que yo pueda orar acorde a tu voluntad. Entonces pedir sabiduría para cuando oremos cada uno de nosotros acorde a la voluntad del Señor, ¿verdad? Y acorde a eso, entonces Dios va respondiendo a nuestras oraciones. Así que aquí nos da la Biblia unas instrucciones bíblicas de cómo guiarnos para orar acorde a la voluntad de Dios. Número 1, ¿conocemos nosotros como creyentes la voluntad de Dios? Deberíamos de conocer la voluntad de Dios. No toda, no quiere decir que sabemos todo, pero tener una idea de lo que es Dios, sus atributos y qué es lo que Dios quiere para nosotros, para que a través de ello entonces podamos orar como Dios quiere. Y estudiando su palabra es como podemos conocer a Dios. Así, saber lo que Él quiere para nosotros y lo que Él quiere también de cada uno de nosotros. Entonces nosotros los creyentes, ¿verdad? Los cristianos, tenemos este gran privilegio que el mundo no tiene, que es poder orar, que es poder ser escuchado al Creador del universo, aquel que creó todo, aquel que creó, dice la Biblia, los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Y fíjese lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios, al Evangelio de Juan. Vamos a leer Juan capítulo 9. Y dice el versículo 31, fíjese. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Algo bien interesante que la Biblia nos muestra aquí. Dice la palabra del Señor, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese escucha, ¿verdad? A ese oye. Y algo que tenemos que entender entonces es que hoy tenemos ese gran privilegio. Que antes, yo no sé si usted fue cristiano desde joven, ¿verdad? A qué edad fue, pero estoy seguro que antes de usted reconocer a Cristo como su Señor y como su Salvador y que Cristo viniera a vivir en su vida, estoy seguro que muchos de nosotros orábamos. Ahora sí que al Dios no conocido, porque en realidad no le conocíamos. Y podíamos orar y pedir mil cosas, pero cuando yo me topé con la palabra del Señor y me encuentro con este versículo que dice que al pecador no lo escucha Dios, sino al temeroso de Dios, a Él lo escucha, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora entiendo que cuando yo era creyente, yo oraba y ¿sabe qué le pedía al Señor? Yo le pedía porque las muchachonas me hicieran caso, para que anduviera de tremendo haciendo cosas malas, cosas negativas. Por supuesto que Dios no va a escuchar porque la persona carnal, la persona mundana, busca agradarse a sí mismo, busca agradar su propia carne, su propia vida terrenal. Entonces Dios nunca va a responder a ese tipo de oraciones. Por eso la Biblia nos menciona muy claro que sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Cuando yo empiezo a convertirme al Señor y Dios me empieza a transformar, mejor dicho, y empiezo a conocer la palabra del Señor, empiezo a ver que Dios sí contesta las oraciones, pero tengo que ir aprendiendo y tenemos que ir aprendiendo poco a poco qué oraciones contesta Dios. Y cuando vemos que Dios contesta esas oraciones, sí las contesta en el temeroso de Dios y aquel que hace su voluntad, a Él oye. Entonces, en el servicio a Dios, nosotros cuando queremos agradar a Dios podemos orar por alguna cosa que sabemos que es beneficiaria para la gloria de Dios y Dios va a responder. Sabemos que Dios escucha entonces a aquellos que se mueven piadosamente y quienes hacen la voluntad del Señor. En pocas palabras, a los temerosos de Dios. Así que, tristemente, hermanos y amigos, si me escucha,
si usted no es creyente, no se ha acercado al Señor, no ha venido Cristo a su vida, no le puede escuchar a aquel que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ni quiere buscar a Dios, no quiere ni siquiera hacer su voluntad, la voluntad de Dios, y al contrario, rechaza a Dios. Pero todo aquel que cree y viene a los pies de Cristo es nueva criatura y por lo tanto tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios, dice la palabra del Señor. Y al ser llamado hijo de Dios hay un Padre, y al tener un Padre hay una paternidad en la cual podemos nosotros refugiarnos y al cual podemos orar, que es nuestro Padre celestial. Por lo tanto, nosotros los creyentes tenemos este privilegio de poder orar y saber que cuando queremos orar es porque estamos haciendo la voluntad de Dios para que Él responda acorde a lo que Él quiere. Cuando usted y yo oramos, nosotros no debemos de querer que Dios haga lo que nosotros queremos o nuestra propia voluntad. Nosotros cuando oramos, repito, ¿verdad? Queremos agradar a Dios y queremos darle gloria a Dios. Por lo tanto, oramos que se haga la voluntad de Dios a través de la oración. Y cuando queremos que se haga la voluntad de Dios, esto es a través de su palabra. Entonces, hermanos, ¿verdad? Amigos, necesitamos aprender a pedir, aprender a orar, pero acorde a su voluntad, acorde a lo que Dios quiere. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, fíjese que lo que significa, ¿verdad?, la voluntad de Dios en el griego, o cómo se puede entender en aquel tiempo cuando Jesucristo estaba aquí y cuando se hablaba el idioma griego. Dice que cuando se habla de la voluntad de Dios en el idioma griego, quiere decir conforme a su elección y conforme a su determinación, conforme a su propósito o conforme a su decreto. Eso es acerca de su voluntad. Entonces, cuando yo pido algo, yo voy a pedir algo, en pocas palabras, acorde a su elección de Dios, a lo que ya ha decretado, a lo que ya ha determinado Dios para nuestra vida. Nosotros al orar no podemos cambiar a Dios. Decía, ¿verdad?, nuestro pastor Alberto Elí, usted no le puede torcer la mano a Dios, no le puede hacer manita de puerco y decirle, Señor, yo oro para que me hagas caso. No podemos. Nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y oramos acorde a su elección, ¿verdad?, a su determinación, a lo que Dios ya ha estipulado y no lo que yo quiero. Entonces, si yo soy un hombre, usted es un hombre o una mujer temeroso de Dios, usted va a buscar agradar a Dios. Entonces usted empieza a orar y Dios empieza a responder, porque el día de hoy usted va a orar y va a decir, Señor, glorifícate para que yo pueda servirte en algún lugar. Si hay alguien en necesidad al cual yo pueda acudir y yo pueda ayudarle, Señor, ayúdame para que yo pueda hacer ese instrumento. Y entonces Dios empieza a obrar su voluntad, acorde a su elección, para que usted se manifieste, ¿verdad?, o mejor dicho, manifieste el amor de Dios a través de hacer lo que Dios le manda hacer. Y esto es orando que Dios nos vaya dirigiendo a cada uno de nosotros. Así que vamos a seguir viendo, fíjese, vamos a ver la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces la Biblia es bien clara, ¿verdad? Y la Biblia nos muestra aquí muy claramente que hay una confianza, y es la confianza que cada uno debemos de tener, y es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿verdad? Y a través de que Él nos oye, entonces podemos venir, orar y buscar al Señor pidiéndole lo que Él, ¿verdad?, quiere que hagamos. Entonces hay una confianza, hermanos, tenemos que tener esa confianza de venir y de orar delante del Señor. Fíjese, cuando hablamos de la confianza, lo que la palabra del Señor dice aquí, dice que el término de esto es tener una seguridad,
Como cristianos nosotros podemos saber con confianza absoluta que Dios responde a la oración cada vez que uno se acerca delante del trono de la gracia del Señor. Tenemos que tener esa seguridad nosotros. Dios nos abre el camino para poder saber que podemos venir a Él con confianza absoluta. Dios nos abre el camino para poder saber que Él nos abre el camino con una confianza absoluta. Y que podemos venir a Él, ¿verdad?, con libertad delante del trono de la gracia. ¿Y para qué venimos a Él? Bueno, para poder pedirle alguna cosa. ¿Pero qué? Acorde a lo que Él quiere. Dice el 15. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, acorde a lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos orando conforme a su voluntad. Y cuando usted lee esta palabra aquí, conforme a su voluntad, o esta frase, es como, podemos decir, una llave, ¿verdad?, maestra, una llave estratégica para la oración contestada. Entonces yo sé que cuando yo vengo a orar delante de Dios y oro acorde a su voluntad, estoy usando una llave que sé que va a ser contestada mi oración, porque no estoy orando a lo que yo quiero. Estoy orando acorde a lo que Dios quiere hacer en mi vida o a través de mi vida. Orar conforme a la voluntad de Dios es orar de acuerdo con lo que Él quiere y no según con nuestros deseos o con lo que aún queramos insistir que Él haga con cada uno de nosotros, sino que es orar conforme a su voluntad, acorde a lo que Él quiere, acorde a su anhelo, acorde al deseo de Dios, acorde a su perfecta voluntad. Que Él haga en nosotros algo. Por lo tanto, fíjese, cuando usted lee aquí, Juan especifica que la oración contestada también depende de la obediencia. Usted y yo oramos delante del Señor, pero esa oración contestada es a través de la obediencia. Y no quiere decir que yo me voy a portar bien para que Dios me escuche, ¿verdad? Como un acto de obras. Pero es a través de yo obedecer a Dios que yo sé en la obediencia lo que Dios quiere, y por lo tanto Dios va a contestar, porque no va a contestarle a un hijo rebelde. No va a contestarle a un hijo que pide cosas en rebeldía y para su propio fin, sino que Dios va a contestarle a un hijo obediente, ¿verdad?, acorde a su voluntad. Un ejemplo, usted, aquellos que tienen hijos, o usted que fue hijo, si su hijo viene y le dice, ¿sabes qué, papá, mamá? Ocupo dinero, préstame $100. Usted dice, bueno, espérate, ¿para qué los quieres? Lo que pasa es que quiero invertirlos porque ahorita, mira, en esta situación que no hay dinero y a tal vez no has trabajado, puede decir el joven, quiero invertirlo y lo poco que gane de ahí, quiero invertirlo para ayudarte un poco. Usted va a decir, pues adelante, te presto los $100 porque sé que van a ser beneficio para ayudarme a mí. De alguna manera, Dios así obra y así trabaja. Dios nos va a dar algo sabiendo que le vamos a glorificar a Dios, que es a final de cuentas para darle la gloria y la honra a Dios. Entonces, cuando oramos acorde a su voluntad, Dios siempre va a responder, porque nos va a dar las herramientas, la capacidad para hacerlo. Recuerda, verdad, con los hermanos hemos estado hablando los domingos, estábamos hablando unos domingos atrás acerca de un poco de la historia de la iglesia, y estamos viendo una introducción de las doctrinas de la gracia, y veíamos algunos de los llamados padres de la iglesia, y uno de ellos, Agustín de Hipona, dice que él oraba bastante, y que cuando él oraba, dice, según la biografía de él, que él oraba acorde a la voluntad de Dios. Y para saber que Dios pudiera contestarle y que él tuviera ese ánimo de orar consciente y confidentemente, sabiendo que Dios le iba a responder con una confianza plena, él decía esta oración. Y le decía, Señor, dame lo que pides y pídeme lo que quieras. Y así debemos de ser, Señor, dame lo que pides y pídeme lo que quieras. Es lo que decía Agustín de Hipona. Entonces, ¿por qué oraba así? Porque él sabía que si Dios le pedía cualquier cosa, es porque de antemano Dios se lo había dado. Es porque de antemano Dios le había dado la capacidad de hacerlo. Y le quiero poner un ejemplo a lo que se refería. Si usted le dice al Señor, Señor, ayúdame a santificarme más, ayúdame a guardar mi mente, mis ojos, pero usted no es obediente, no lo va a poder hacer, y usted le va a culpar a Dios. ¿Qué pasó? No me ayudas, Dios. Pero si usted dice, Señor, ayúdame a santificarme más, de antemano es porque Dios ya le dio la capacidad, porque el Espíritu de Dios habita en usted,
y acorde a esa voluntad de Dios que quiere Dios que se santifique, usted va a comenzar a santificarse más delante del Señor. Entonces Dios le va a dar la respuesta a decirles, hijo, santifícate más, búscame, búscame más. Es la manera en que oramos entonces acorde a la voluntad de Dios. Y Juan especifica que si esa oración debe ser contestada en obediencia a los mandatos de Dios, ¿verdad? ¿A qué también? A la renuncia diaria de mí, a la renuncia de mi pecado, a lo que Dios no le agrada de mi vida, que yo pueda orar quitando todo egoísmo, lo que está estorbando de mi vida, ¿verdad? Que yo pueda renunciar a lo que no es agrado para Dios y pueda abrir mi vida para lo que le agrada a Dios, aun aunque muchas veces carnalmente a mí no me agrada. Así que puesto que cada uno de nosotros como creyentes, ¿verdad? Conocemos la palabra del Señor y su voluntad a través de ella, debemos de practicar todo aquello que nos dice la Biblia que hagamos, ¿verdad? Que agraden, por supuesto, a Dios en todo lo que Él nos pida. Que podamos insistir en seguir buscando la voluntad del Señor en todo tiempo y en todo momento. Y reconocemos entonces que Dios responde las oraciones de cada uno de nosotros como hijos. Entonces, Él responde si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sí. Por lo tanto, entonces nosotros debemos de orar para que tengamos más bien lo que Dios quiere en nosotros. Yo puedo estar enfermo de algo, hermano, y yo puedo orar, y muchas veces me he enfermado, ¿verdad? Y le digo, Señor, sáname, sáname. Y yo solamente puedo orar para que Dios me sane, y sáname, sáname, sáname. Pero tengo que ir a la palabra, porque yo sé que Dios pide más de mí, y Dios quiere enseñarme algo más que solamente sanarme físicamente. Entonces, si voy a la palabra, yo puedo darme cuenta de que la Biblia me muestra que debo de tener una confianza en Dios y que al orar la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Entonces a lo mejor puedo estar enfermo y decirle, Señor, ayúdame y sáname en tu voluntad, pero en medio de todo también te quiero pedir que me des paz, que me des aliento en este momento, ¿verdad? De tribulación, de dificultad, de angustia. Ahorita, como les decía hace unos días, mi suegra, ¿verdad? La mamá de mi esposa y de mi cuñado, Roberto, se enfermó también por este virus y pues decimos, Señor, nuestra oración y nuestro anhelo y tanto de ellos como hijos es, Señor, sánala, quita toda enfermedad, que ella se levante. Pero en medio de esa oración platicábamos con mi esposa, bueno, ¿qué es lo que Dios puede hacer a través de esto con mi suegra? Y entonces orar acorde a su palabra y que Dios nos dé la sabiduría para orar acorde a su voluntad del Señor. Que en medio de todo esto ella pueda seguir viendo su mano, pueda seguir viendo que Dios es fiel y que su palabra, como dice el Salmo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. En estos momentos ella está prácticamente, ¿verdad?, sola porque no tiene ninguno de sus hijos, tiene familiares, pero nunca es lo mismo que estar con sus hijos, ¿verdad?, con la ayuda. Entonces la manera en que podíamos orar es, Señor, que seas tú quien pueda moverse a través de alguien en medio de lo que ella está pasando y que ella pueda seguir viendo tu mano poderosa a través de la situación por la cual vive y en medio de todo eso, en tu voluntad perfecta, que tú puedas hacer el milagro de sanarla, ¿verdad? Entonces seguimos orando por mi suegra, confiando que el Señor puede obrar su perfecta voluntad sobre la vida de ella. Entonces, oremos, como dice aquí en Primera de Juan. Esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿verdad? Y tenemos que estar orando acorde a su voluntad del Señor. Seguir confiando en lo que Dios está haciendo y lo que Dios seguirá haciendo. Fíjese lo que dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aquí nuevamente la Biblia nos muestra que si algo pedimos en su nombre, Él lo hará, pero a final de cuentas hay una finalidad de ello, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es la finalidad, pedirle a Dios algo para que Él sea glorificado siempre, antes de que yo quiera sentirme bien con lo que Dios me pueda dar y los beneficios. Número uno, el orar acorde a la voluntad de Dios es orar acorde a lo que Dios quiere, que es Él quiere ser glorificado. Él quiere ser glorificado y por lo tanto la Biblia nos manda a que oremos, pero que Dios siempre se glorifique, que Él sea el exaltado, que Él sea glorificado a través de lo que nosotros somos y a través de lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Así que Jesucristo aquí
le estipuló algo a sus discípulos. Cuando usted lee el Evangelio del capítulo 14, ¿verdad? A través de darles esa seguridad de que ellos podían orar y confiar en el Señor. Pedir en el nombre de Jesús, pedir en el nombre del Señor. ¿Y qué quiere decir pedir en el nombre de Jesús? Bueno, no significa añadir esa expresión, ¿verdad? De decir, bueno, yo oro en el nombre de Jesús. Más bien es el hecho real de que Cristo vive en nuestras vidas y que la oración al Padre está respondida a través de la redención de Cristo en nosotros, ¿verdad? Por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Así que la oración en el nombre de Jesús no solamente es una expresión que se usa con la boca para decir esta palabra, ¿verdad? Sino que es una realidad en Cristo mismo, ¿verdad? Así que la oración del creyente debe ser para glorificar al Padre y saber que en Cristo Jesús hay esperanza, ¿verdad? Cristo es la esperanza de gloria y es para que se glorifique el Padre en el Hijo y que Cristo mismo sea glorificado. Entonces todo lo que pedimos en el nombre del Señor, eso lo hará con la finalidad de que el Padre sea glorificado. Y si algo pidiereis en mi nombre, dicen, eso haré. Por lo tanto, pidamos, oremos, entremos confiadamente delante del trono de la gracia. No sé cuál sea su situación en este momento. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero en medio de todo, algo sí le garantizo a usted y yo podemos venir delante de Dios, confiadamente delante de Él, glorificando al Padre y sabiendo que la oración en lo que pidamos en el nombre del Señor será contestada. Pero obedezcamos, seamos obedientes al Señor. El rebelde y el desobediente no glorifica al Padre. Por lo tanto, aquel que es rebelde, aquel que es desobediente, que no espere que su oración sea respondida. ¿Cuántas veces queremos hacer lo que queremos, pero no queremos someternos al Señor? Y queremos orar y queremos pedirle al Señor y pensamos que porque ya hice una oración en la mañana o ya recité algún versículo, ya Dios me responde y mi vida puede estar llena de pecado y de maldad. Entonces me tengo que alinear a la voluntad de Dios, para que a través de alinearme a la voluntad de Dios, entonces Dios me dé entendimiento y sabiduría, para entonces sí poder orar acorde a su voluntad. Pero aquel que es rebelde y desobediente, ¿cómo quiere ser escuchado de parte de Dios? Si número uno no va a saber ni qué pedir, porque su corazón anda en rebeldía, ¿verdad? Fíjese lo que nos dice el Salmo capítulo 66, versículo 18. Voy rápido para avanzar y usted como quiera después puede ver el video grabado, ¿verdad? Pero para que podamos avanzar un poco, el Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Decía el salmista: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría respondido. Por supuesto, tenemos que entender que cuando andamos mal, si andamos en rebeldía, ¿cómo va a responder el Dios, verdad? Como le decía, gente que no conoce al Señor y que ora. O el día de hoy mucha gente está orando por todos lados. La gente ora y todos dicen, pedimos al Señor. Pero ¿cómo está el corazón de esas personas? ¿Cómo está su corazón de usted? ¿Verdaderamente se está sometiendo a la voluntad del Señor? O usted dice, ¿verdad? ¿Sabes que yo voy a hacer lo que yo quiero, pero oro acorde a lo que tú quieres, Señor, pero sigo haciendo lo que yo quiero? Aquel que no sea el Señor, ¿verdad? Llega el viernes como yo en un tiempo lo hacía, llega el sábado y a tomar, a bailar, a disfrutar. Y después, pues te pido, Señor, que me ayudes. Pero mi corazón rebelde, sin sujetarme a Dios, desobediente, y yo queriendo orarle a Dios que me guarde. Pero Dios no trabaja así. Dios quiere un corazón obediente, un corazón sumiso a Dios. Y es lo que decía este salmista. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Tenemos que entender esto. Aquellos que somos hijos de Dios, aún Dios se glorifica en Cristo, y en Cristo y el Espíritu Santo son los que interceden por nosotros, pero por ello mismo tenemos que ser más obedientes adelante del Señor, dejar de ser rebeldes para que Dios sea glorificado en el Hijo, ¿verdad? Y
que nuestro corazón no se desvíe hacia la iniquidad, para que podamos ser escuchados. La súplica de este salmista, fíjese, era que Dios se exaltara, que los pueblos bendijeran a Dios. Mi súplica de oración hacia Dios, mi oración hacia Dios, hacia un altar hacia Dios, es que los pueblos bendigan a Dios, que usted se someta a su voluntad, al propósito de Dios. ¿Cómo está su vida? ¿Qué es lo que usted busca de parte de Dios para usted? Que Dios le supla todas sus necesidades en lo físico. Dame más, dame dinero, dame salud, dame esto. O Señor, aún no tuviera nada de esto, yo quiero glorificarte, yo quiero exaltarte, yo quiero que seas tú reconocido. ¿Cómo está su vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre su vida cuando usted ora? Usted medite cómo usted ora cuando ora. ¿Qué es lo que usted ora? Y a veces, le decía hace 2 semanas, a veces oramos repetitivamente, por eso nos aburrimos a veces. Y podemos orar otra vez: Señor, guarda a mi familia, guarda a mis hijos, guarda hasta el perro, a mi trabajo. Y le decía, no está mal. Pero cuando nos profundizamos con el Señor y nos damos cuenta de nuestra vida, y si hay en nosotros pecado, si hay algo, entonces venimos delante del Señor y: Señor, he hecho esto, ayúdame a cambiar, eso no te agrada, tal vez ya le falté el respeto a mi esposa, a mi esposo, ya les grité, o a mis hijos. Quiero ponerme a cuentas contigo y quiero estar libre para poder orar delante de ti y que tu nombre sea glorificado. Y es la manera en la que Dios se glorifica, es la manera en la que usted ora acorde a la voluntad de Dios, y Dios empieza a exaltarse y usted empieza a disfrutar esta comunión con Dios, ¿verdad? A través de la oración. ¿Cuál es la oración que usted hace delante de Dios? Medite cuál es. Ponga atención a usted mismo, cómo está orando y qué es lo que usted ora. ¿Ora para su beneficio propio o oramos para que Dios sea glorificado en medio de la oración que estamos haciendo para someternos? Si oramos una oración egoísta, como decía, solamente yo, egocéntrica, de dame, de quiero, tenga la seguridad que no va a sentir una vida satisfactoria en la oración. Y no quiere decir que Dios no va a ser bueno y va a responderle y va a suplir su necesidad, pero no va a haber una vida en plenitud a través de la oración. Una comunión donde no solamente sea el pedir, sino el poder darle a Dios nuestro corazón. Y al orar usted va a disfrutar el deleite de orar y decir: gracias, Señor, porque hoy no te vengo a pedir nada. Hoy solamente quiero glorificarte, exaltarte, y que mi vida sea para adorarte a ti en todo lo que yo haga. Y usted empieza a deleitarse en la oración hacia Dios. Entonces, es ahí la importancia, hermanos, de como creyentes conocer la palabra del Señor para orar acorde a su voluntad y no a la propia. Y yo quiero dejarle algo en la mesa. En este tiempo, bueno, muchos siguen trabajando, algunos no. Pero aún trabaje o no trabaje, ¿cuánto tiempo usted está dando a la palabra del Señor? A estudiar, a algún libro cristiano. ¿Cuánto tiempo está leyendo usted la palabra del Señor? Si seguimos de la misma manera, sin reunirnos y sin buscar a Dios, déjame decirle que usted va a estar limitado a seguir orando acorde a la voluntad de Dios. No va a avanzar. Se va a quedar ahí, ¿verdad? Tranquilito, quietecito, sin disfrutar esta plenitud de buscar a Dios y de buscarlo a través de la oración. Y no quiere decir que no va a haber desánimo de repente, que se va a sentir triste. Quiere decir que en medio de la tristeza Dios le va a dar alegría. Que en medio del desánimo Dios lo va a levantar con óleo de gozo. Y que a través de la búsqueda del Señor puede haber esa plenitud de gozo. Pero ¿cuánto tiempo estamos buscando al Señor? ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros en esos momentos que estamos pasando? ¿Qué es lo que Dios quiere de nuestra vida? Debemos de, ¿verdad?, preguntarnos qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, Jesús mismo, recuerda, en el Getsemaní oró, y oró que se hiciera la voluntad de Dios, ¿verdad? No oró que se hiciera su propia voluntad, oró que se hiciera la voluntad del Señor. Y cuando vemos al mismo Cristo Jesús orando que no se hiciera mi voluntad, dijo Cristo, sino que se haga tu voluntad, cuanto más nosotros, hermanos, debemos orar para que se haga la voluntad del Señor y no la nuestra. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 42. Cuando Jesús estaba orando, ¿verdad? Y dijo, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo estaba pasando por una situación difícil, ¿verdad? Iba a ser a punto de ser dejado por el Padre por todo el pecado que llevó sobre sus espaldas, sobre él mismo. Y llegó un momento en el que dijo, Señor, yo quiero orar, pero Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
¿Cuántas veces, como le decía, yo quiero que Dios me sane, quiero que Dios me dé dinero, que Dios tenga bien a mi familia? Es mi voluntad que no pase por ninguna tribulación, ningún sufrimiento. Pero es buen momento de decir, hermanos, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y como dijo el salmista, aun aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Entonces, Señor, no solamente quiero pedirte que me guardes, antes que ello, ayúdame a que tú seas, Señor, el que me guíe aún a pasar en medio de este valle de sombra de muerte y que yo sepa que tú estás conmigo. Pero que no se haga mi voluntad, dijo Jesús, que se haga la tuya, ¿verdad? Aquí podemos ver de alguna manera dos voluntades, una de Jesús en la carne, ¿verdad? La carne de Jesús diciendo, no, Señor, pasa de mí esta copa, pero sometiendo su carne al Dios y Padre Todopoderoso, que se hiciera su voluntad. Al final de cuentas, ¿cuál fue la voluntad que se cumplió? ¿Acaso Jesús dijo, Señor, no, que yo no sufra, que no me pase nada? Dijo que se haga su voluntad. ¿Y cuál fue la voluntad del Señor? Dice que fue traspasarlo, fue destrozarlo al Hijo de Dios por su desobediencia de usted, por mi desobediencia, por nuestro pecado. Fue la voluntad de Dios. Entonces a veces pensamos que la voluntad de Dios es solamente andar sobre plumas y rosas sin espinas, para que Dios me guarde. Pero aún la voluntad de Dios a veces es pasarnos en medio de la prueba para forjar nuestro carácter, para hacernos madurar, para saber que este proceso que estamos llevando hoy nos va a ayudar el día de mañana a madurar, a crecer y a seguir glorificando a Dios y seguir diciendo que Dios sigue siendo Dios. La voluntad del Señor es importante que se cumpla en nosotros, ya que nosotros no somos quien para que nuestra voluntad haga. No estamos para reclamar nuestros derechos como hijos, sino que como hijos más bien pedirle a un Padre, ¿verdad? De amor, de gracia, que haga con nosotros conforme Él quiere y moviéndonos nosotros en obediencia, Dios responderá. Entonces, no oremos fuera del contexto de la Biblia. Oremos acorde a lo que la palabra del Señor nos dice y oremos confiando en que Dios es bueno, es perfecto y que Él nunca se equivoca. Aun cuando oremos mal, el Espíritu intercede por nosotros y nos ayuda a orar como conviene, ¿verdad? Entonces, la voluntad del Señor es siempre que le exaltemos a Él, que le agrademos, que sea glorificado. Él quiere mostrar su poder sobre nuestras vidas. Él quiere buscar, ¿verdad?, en nosotros esa sugestión, ese carácter renovado y transformado que solamente el Espíritu Santo puede hacer en cada uno de nosotros. Recuerda que leíamos Efesios 5:17, ¿verdad? Hace unos días. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. La Biblia nos dice en Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena o la voluntad de Dios. Hoy es un tiempo donde tenemos que ser entendidos en los tiempos, no ser insensatos y saber, poder identificar cuál es la voluntad de Dios en medio de todo esto que está pasando y confiar en el Señor, ¿verdad? Recuerde, usted y yo no podemos venir a decir, ¿verdad?, lo que queremos. Usted y yo tenemos que venir a pedir con sabiduría y entendimiento acorde a la voluntad del Señor. Y si no recibimos, a veces pedimos, pero pedimos mal. Por eso no recibimos. Recuerda Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, pedís y no recibes, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuánta gente el día de hoy puede decir, Señor, dame más trabajo? Provéeme, Señor, más trabajo. Pero siguen gastando, están esperando ir al mall. La gente que a lo mejor ya está esperando para ir al mall, ir a comprar ropa, cosas. Pero no dice, ¿sabes qué, Señor? Voy a poner ahora que regrese un poquito, Señor, y dártelo a ti. Porque pensamos en nuestros deleites, pensamos en nuestro propio placer. Y a veces pedimos y no recibimos, dice Santiago, porque pedimos mal, para gastar en nuestros propios deleites. Si usted pide, no pida en su propio deleite, ¿verdad? Porque no va a recibir, va a pedir mal. No pida para gastar en su propio deleite. A veces usamos la palabra fuera de contexto y la usamos haciéndonos ver como hijos de Dios, como los príncipes del Señor, la princesa del Señor. Y Señor, es que yo soy tu hijo, tu hija consentida, tú me das lo que tú quieras. Y no, no es cierto, no se equivoque. Dios no trabaja así. Usted no es el niño consentido de Dios. Usted es un hijo
que Dios le pide que sea sujeto, obediente a Dios, y Dios responde acorde a lo que Dios tiene para su vida. Pero no somos los hijos predilectos de Dios, consentidos, que Dios nos va a dar todo lo que pidamos. Dios nos va a dar lo que pedimos acorde a su voluntad y acorde a su propósito. Así que pida, pero pida bien. Deje de andar en sus delitos y pecados, ¿verdad? Y voltemos a ver el rostro de Dios para que se mueva Dios en el favor suyo sobre nuestra vida, para que se mueva la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Cuando oramos acorde a la palabra del Señor, oramos para que se manifieste en medio de cualquier situación en nosotros. No oramos la palabra del Señor para que se cumpla lo que yo quiero. Mucha gente, lo decíamos, ¿verdad? Quiere orar, reclamar, pedir, exigir, pero tenemos que aprender a pedir como su palabra nos lo manda. Así que no desmayemos, confiemos en Dios y sigamos orando una oración acorde a lo que Dios quiere, ¿verdad? Un ejemplo, hay gente que está enferma, repito, ¿verdad? O yo mismo he enfermado y podemos orar, Señor, oro, y usamos este versículo, por tu llagas hemos sido sanados. Yo estoy sano, yo confieso que soy sano, yo rechazo toda enfermedad, soy sano, soy sano. Y dice Dios, espérate, hijo. Ora acorde a mi voluntad, ora acorde a mi propósito. Entonces, ¿por qué no podemos venir y orar en medio de esto? Decir, Señor, gracias, porque tu palabra dice que sí es verdad, por tu llagas he sido sanado, pero también creo que en medio de todo esto, tú suplirás todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y conforme a tus riquezas en gloria puede haber paz en mi vida, conforme a tus riquezas en gloria puede haber gozo en medio de esta tribulación. Y empezamos a orar acorde a la palabra del Señor para que nos sustente y para que nos fortalezca, ¿verdad? Y es a través de ello cómo podemos experimentar la salvación satisfactoria en cada uno de nosotros. En Dios tenemos todo, aun aunque no tengamos nada. Eso tiene que quedarnos bien claro. Y si nos mueve la situación por la que estamos pasando a veces en la carne, porque somos terrenales y ocupamos comer, ocupamos vestir, ocupamos lo que hay en la tierra, porque se ocupa, porque seguimos siendo de carne. Pero en medio de todo eso podemos confiar y orar, Señor, gracias porque teniéndote a ti, tengo todo aunque no tuviera nada. ¿De qué me serviría orarle a Dios y decirle, dame esto, dame el otro? Si teniendo todo y no tuviera a Dios, me quedo sin nada y es como no tener nada. Así que podemos darle gracias a Dios porque acorde a sus riquezas en gloria, nosotros podemos ser respondidos en la oración buscando siempre su voluntad. Yo le debo de pedir al Señor en esos momentos gozo, debo de pedirle paz y yo estoy seguro que a través de ello Dios va a responder. Primera carta de Juan 5:15, ¿verdad? Lo leíamos. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hagamos hecho. Esta es la seguridad del Señor. ¿Qué seguridad entonces tenemos cuando buscamos al Señor? Mucha, toda la seguridad en el andar en el Espíritu y no en la carne. Y podemos tener esa confianza plena de que a través del Espíritu que intercede por nosotros, podemos orar y Dios realiza su perfecta voluntad en cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Él siga obrando en todas las cosas para bien en mi vida, a través de orar. Oremos siempre acorde a la voluntad de Dios y entonces Él pondrá todo en orden y estará obrando todas las cosas para bien en cada uno de nosotros. Amén. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos, Dios, para que, como dijo Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y que a través de someter nuestra voluntad podamos nosotros saber que tú nos oyes cualquier cosa que te pidamos, sabiendo que las peticiones que hacemos, las hacemos glorificándote a ti, queriendo honrarte a ti, Señor. Y que a través de esta oración podamos nosotros ser cautivados con tu paz, con tu gozo, con tu amor, Señor. No solamente haciendo una confesión positiva, sino verdaderamente reconociendo que hay un Dios, un Señor, un mediador, Jesucristo, aquel que, Señor, nos ha dado vida y que a través de su sangre preciosa somos hijos y como hijos podemos orar al Padre sabiendo que Él nos escucha cualquier cosa que pidamos como temerosos de ti,
apartarnos de pecado para servirte y buscar la santidad cada día, Señor, a través de la oración. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Amén y amén. Que el Señor le bendiga y que la paz del Señor sea multiplicada sobre usted y sobre cada uno de su familia, acorde a conforme usted siga buscando del Señor. Que el Señor le bendiga.